¿cómo se llama? La niña Mauleón. Ay, no. ¿Va a haber exposición? Denise, ¿va a haber exposición? No me dijo, pregunté, pero no me dijeron. A ver, déjale, vuelvo a preguntar. Porque Oye, si no es, pues acuérdate que hay que preparar diálogos. Francisco ¿Perdón? y Diario Judío tienen el mismo logo. Porque está usando mi cuenta de Zoom. Ah, Porque lo puse a él que con los... Le doy la entrada a mi cuenta por si yo no puedo estar. Estamos los dos. Y entonces, pues es el logo que tiene mi cuenta. ok. Y es el logo de Todos con México. Está padre. Uh-huh. Ya está por entrar la diputada y exposición, pero no presentación. Ah, va a hablar. Está bien, está bien. Va a hablar. Ya tengo listo su intro. Su intro. Ya la tengo, esta vez sí la hice. Ya tengo el de Grisha. Grisha me escribió anoche, ya muy tarde, para decirme que quería su grabación. Ya se la envié. Ya lo separé igual en debate y ya tengo la de Larry. Nada más estoy esperando a que se acabe de subir y ya se las mando para mandar todo junto. Uh-huh. Okay. Sí. A ver, lo de Adriana está en jueves o dónde lo tienes? Sí, está en jueves. Si no, te lo mando a tu... Mándamelo ahorita a mí. Es un poquito larguito, pero sí merece la pena porque es una mujer. Ah, no, ya lo vi. Aquí está. Okay. Sí. Está muy interesante, ¿eh? Sí. Oye, tenemos un donador que nos está donando por México y así por México, bien lindo. No sé la verdad cuánto. Ah, qué bueno. Híjole, no puedo bajar esto. ¿Qué pasa? Ya llegó Adriana. ¿Puedes bajarlo? ¿Te lo mando abierto? Sí, por favor. Bueno, es que necesito hacer algo para por no, email. te lo voy a mandar, te lo voy a abrir y te lo voy a mandar, espera. Pero por email, ¿no? No, te lo voy a poner aquí en el chat, tal cual. Órale. Lo leas del chat. Sí, porque no, mi compu no lo está abriendo. No te preocupes, ahorita lo resolvemos rapidísimo. Y ahora te lo mando a tu chat. ¿A mi Francisco o qué? Francisco, ahí está. Ahí está, ya lo puedes leer de ahí. En Francisco, ya lo vi. Uh-huh. A ver si ya llegó. Ya lo tengo abierto. No ha llegado todavía. Allí no ha llegado, a ver. Todo. Todo el mundo ha sido muy puntual, espero que la senadora no sea la excepción. Es diputada, ¿no? Es diputada, es que yo la conocí como senadora. Íbamos a hacer un gran congreso para la seguridad y la protección de los niños en la legislatura pasada, pero pues ya no se pudo hacer. No puede Llegó ser. la raza. Tus gatos, me encanta. La raza miau. Les juro que todo el día están felices. Nada más abro un Zoom y es un pleitazo. Permítame 2 segundos. Ya, perdón, o sea, ya son leyendas estos malditos. Qué horror. Pero tiene cuántos años, 20 de diputada, senadora, diputada. Sí, ha sido varias cosas. Gracias, mi amor. A ver, espérenme. No, pues no me dicen que ya viene. A ver, esta niña Maulín.
Bueno, entonces, como siempre le hacemos, luego empiezan las preguntas. Está Andrés. Andrés, ¿quieres empezar con las preguntas, luego Olguita, o primero Olguita y luego ya está aquí la diputada? Ya está bien. Mi querida Adriana, qué gusto tenerte por aquí, preciosa. Ay, déjame, te voy a hacer coanfitriona, permíteme 2 segundos. Espérame Para 2 poder segundos. oírte, doña Adriana. Sí, espérame 2 segundos, déjenme quitar aquí. Ay, no puedo quitar esto. ¿Me ayuda alguien de ustedes a hacer la coanfitriona? No, no pueden, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿cómo quito esto? Ay, no. Espérenme. Es que no puedo subir. Ah, ya. A ver, aquí está. Listo, ahora sí. Eso, ya puedo poner mi micrófono. Gracias, Denise. Qué gusto verte por aquí, preciosa. Y gracias por aceptar la invitación. Siempre es un gusto tenerte entre nosotros. Ay, amiga, gracias a ti por acordarte de mí siempre. Y ya a la otra vez ya me iba a despedir de ti, ya no te vi en la reunión de hace 8 días. Ay, sí. Sí, pero es que tenía yo otro Zoom, pero qué gusto en verdad ahora más cerca tenerte aquí. Ay, gracias, muchísimas gracias, Denise. Gracias por la invitación en este panorama tan complicado, ¿verdad? Tan complejo y seguramente tú lo vas a hacer notar. Mira, te presento a nuestro equipo, Olga Ramírez, Francisco de la Torre, hola. Andrés Velasco, Olguita y Andrés son de Guadalajara y Francisco de la Ciudad de México. Bueno, la diputada es de Tlaxcala, ¿verdad? Es una mujer trabajadorcísima y estamos a punto de empezamos siempre muy puntuales, de tal manera que ya vamos a abrir la sala de espera, pero te platico rapidísimo. Yo doy la introducción, Francisco te presenta, tú das tu exposición, unos 40 minutos, vienen las preguntas. ¿Hay algo que no quieras que preguntemos? No, todo lo que quieran preguntar. Perfecto. Oye, y si te parece, si no tienes inconveniente o no tienen inconveniente todos, que la exposición sea más corta y podamos ir rebotando. Por supuesto que sí, claro que sí. Padrísimo. Nos adaptamos a lo que tú nos digas. Entonces ya voy a abrir para que entre la gente y empecemos a escucharte. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto para nosotros contar con su presencia nuevamente en una conferencia más de Sí por México. Ustedes saben que ahora estamos dando estas conferencias a nombre de una organización, más bien un gran colectivo de organizaciones de la sociedad civil que hoy estamos buscando la articulación de la fuerza ciudadana para dar la lucha por México. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial y muy querida. Es una mujer incansable que justamente está dando la lucha por México desde el Congreso de la Unión. Antes de pasarle la palabra a Francisco para que nos haga favor de presentar a nuestra querida invitada, yo les recuerdo que las preguntas las pueden hacer a este código que está aquí, al lado de mí, o al teléfono 5544-0304 para que podamos recibir las preguntas a tiempo, ya que la diputada nos ha pedido que su intervención va a ser corta para poder hacer una interacción más activa con todos nosotros. Pues les agradecemos muchísimo y le paso la palabra a Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Adriana, es un placer tenerte esta tarde. Una destacada, joven personalidad del ambiente político que realmente tiene un currículum espectacular
y me voy a permitir leerlo. Adriana Dávila Fernández, diputada federal actualmente, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano del Estado de Tlaxcala. Su trayectoria profesional y política la ha desarrollado en los poderes legislativo, ejecutivo, federal, así como en organizaciones de la sociedad civil. Trabaja para el Partido de Acción Nacional desde hace 24 años. Joven, pero 24 años de constante labor. Único instituto político en el que ha militado. Así hay constancia y hay consistencia en su correr político. La experiencia en el Poder Legislativo. Es actualmente diputada federal de la 54 legislatura, secretaria de Comisión de Seguridad, integrantes de la Comisión de Gobernación y Población y de Derechos Humanos. Fue senadora de la República en varias legislaturas, diputada federal en la legislatura, 50ª legislatura, jefa de prensa de la Comisión de Radio y Televisión Cinematografía de la Cámara de Diputados en una legislatura. Se ha especializado en los temas de derechos humanos, justicia, lo que le ha permitido participar activamente en diversos foros como conferencista y ponente. Se desempeñó como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. En el 2019 fue invitada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica a participar en el International Visitor Leadership Program. Lo anterior le valió el carácter de becaria por parte del gobierno de Estados Unidos. En la experiencia en la administración pública, fue coordinadora nacional de Enlace Federal en la Presidencia de la República, asesora del secretario de Hacienda y Crédito Público en tiempos de Ernesto Cordero Arroyo, coordinadora nacional de Cultura del Agua, programa federalizado de la Comisión Nacional del Agua. Como funcionaria pública en estas áreas, tuvo la oportunidad de conocer el funcionamiento de la Administración Pública Federal y su relación con los estados y municipios. La experiencia en organizaciones de la sociedad civil, que es muy valiosa también. Fue directora de Relaciones Públicas de la Asociación de Municipios de México, AC. Coordinó diversos congresos, foros y conferencias nacionales e internacionales para capacitar a servidores públicos municipales en distintas áreas de la administración pública, lo que le permitió conocer e identificar las necesidades más sentidas de la población, trabajo territorial y trabajo de campo. Fue 2 veces candidata a la gobernatura del estado de Tlaxcala, y la tercera es comentario mío, yo creo que va a ser la vencida, y obtuvo la mayor votación que el PAN ha tenido en esa entidad. Fue candidata al Senado de la República por el estado de Tlaxcala, cargo que posteriormente desempeñó. Candidata a diputada local de Tlaxcala, coordinó la campaña territorial de Ernesto Cordero a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Creo que ya me salté. No, aquí vamos. Coordinó también la pre-campaña y campaña del licenciado Felipe Calderón Hinojosa para presidencia de la República en su estado natal. Su experiencia en el trabajo territorial de campo, muy importante, y ya vimos ahora con las elecciones pasadas lo importante que hubo en Tlaxcala y en Hidalgo, le permitió conocer de primera mano las necesidades de los ciudadanos, escuchar y atender todas las voces, dialogar con distintos actores, promover la más amplia participación de quienes deciden contender por un cargo público, cargos partidistas, secretaria de vinculación con la sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, coordinadora del proyecto de la Secretaría de Relaciones Nacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, directora de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal de PAN en Tlaxcala, 2 veces integrantes de la Comisión Permanente Nacional del PAN, electa por el Consejo Nacional, consejera estatal de Tlaxcala, miembro de la Comisión Permanente del PAN en Tlaxcala. Otras actividades que complementan su desarrollo profesional, columnista y colaboradora en distintos medios.
comunicación locales, regionales, nacionales, entre ellos Sol de Tlaxcala, comentarista invitada en ABC, Radio Milenio, Diario y Milenio Televisión, TVC Noticias, El Heraldo de México y actualmente el Universal Online. Miembro del Consejo Editorial en la sección nacional del periódico Reforma. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué currículum? Es un gusto y es un honor tener una persona tan destacada con nosotros, Adriana. Te cedemos la palabra, es todo tuyo a la audiencia. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Denise. Es un gusto para mí estar con ustedes. Y primero quiero agradecer, por supuesto, la invitación que me hiciera de manera directa Denise a través del colectivo, porque tuve el gusto de conocerla en el Senado de la República con temas de derechos humanos, entre ellos el combate al abuso infantil, que son temas que a veces son muy difíciles de entender y de tratar, porque la gente poco quiere entrarle a esto, sobre todo porque es muy pesado, son temas muy complicados, muy dolidos, terminan comiéndose el alma, terminan lastimando mucho a las personas, y la verdad es que eso me unió mucho a poder no solo aceptar la invitación de Denise, sino a sentirme muy agradecida, porque estoy segura que Denise tiene un grupo de amigos y amigas, como muchos de los que veo aquí que tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, amigos, excompañeros como María Esther Jiménez, que es mi amiga de la Cámara de Diputados en la 60 legislatura, o como Dorel Vicente de Tuxtla, que también tenemos el gusto de conocernos, en fin, algunos otros, y espero no saltarme ninguno, pero la verdad es que es un gusto platicar con ustedes en un ambiente tan complicado como el de hoy, y digo complicado para el país, y celebro enormemente que haya un movimiento como Sí por México que una a todas las personas que quieren que las cosas mejoren, entendiendo pues que el reto mayor de los partidos es no solo recibir y captar el mensaje ciudadano, sino buscar las formas en que desde los partidos políticos podamos hacer el cambio, y concretamente el próximo 2021, junio de 2021, poder entender que estas cosas no pueden cambiar si no cambiamos la mayoría del Congreso. Yo me formé en el Partido Acción Nacional, y quiero decirles por qué es importante que lo ubiquen, porque yo me formé no cuando éramos gobierno, me tocó entrar al PAN con muchas ganas cuando éramos oposición. Me tocaron las campañas de los cacerolazos en Puebla, cuando luchábamos porque los tribunales electorales no hicieran los fraudes que se habían generado, como por ejemplo de Huejotzingo, Puebla. Ahí fue donde yo conocí a Carlos Castillo Peraza, un hombre del que me enamoré no solo por su ideología, sino porque era muy directo con las personas para decir las cosas. Ahí me enamoré del PAN. Por eso quiero decirles que justo entiendo perfecto lo que sucede siendo oposición y siendo gobierno. También participé en el gobierno, de tal manera que puedo hacer una comparación de las dos cosas que tenemos hoy. Y ya para entrar a detalle concretamente con lo que estamos viviendo hoy, y por eso le titulamos a la conferencia México en Crisis, es que estamos viviendo 4 grandes crisis en este país, que de no hacer algo estaremos después arrepintiéndonos todos, porque este es el momento de actuar. Y por supuesto que les voy a platicar sobre las 3 primeras que ya tenemos, que por cierto el día de hoy, o una de ellas, que es la de salud. Hoy tuvimos comparecencia en la Cámara de Diputados, está todavía un grupo de compañeros en el cuestionamiento a los funcionarios de la Secretaría de Salud. Esta crisis que nos tomó por sorpresa a todos, pero lamentablemente tomó por sorpresa todavía más a las autoridades, y nos tiene con cerca de 90,000 personas fallecidas por COVID, pero con una cifra todavía escondida a través de las estadísticas mucho mayor que la que tenemos hoy. Por supuesto, debo decirles que estoy consciente que no es culpa del gobierno federal esta pandemia. Lo que sí es su responsabilidad es cómo la atiende. Desde las declaraciones terribles y desafortunadas, desde no usen cubrebocas, abrácense todos, salgan a comer, bésense porque es importante, el COVID no va a pasar, se termina el COVID con, como decía el gobernador de mis amigos de Puebla que están por acá, pues con un mole se va a acabar, con guajolote también, en fin, cosas de esa naturaleza que no debe decir un servidor público. Es permitido para los ciudadanos de a pie que ven las cosas de otra manera, pero un servidor público debe estar mucho más alerta de lo que significa una pandemia, que además había advertido ya la Organización Mundial de la Salud, y que nos tenía que haber prevenido aún
con la molestia que pudiera generar por quizás el aislamiento inicial, quizás por el cierre de algunas actividades, pero hoy eso lo que nos tiene es con 90,000, casi 90,000 hogares enlutados y con un gobierno que está más preocupado por informar todos los días la estadística que establecer una estrategia. No tenemos estrategia para el tema de la pandemia y si bien todos entendemos que ante la irresponsabilidad que pueda haber ciudadana, y lo quiero decir con todas sus letras, de no usar cubrebocas, también es cierto que ha permeado el ejemplo de quienes están obligados a tener todas las medidas con mucha claridad. Y ese ejemplo que arrastra, como reza el dicho, es el ejemplo arrastra, pues no ha sido el mejor ejemplo para esto. Hoy mismo están por darnos la cifra oficial, pero el promedio de personas que están falleciendo en la estadística pues son cerca de 400 a 500 personas que fallecen todos los días. Y si aplicamos alguna de las estadísticas que ellos plantean de por 3, pues estaríamos pensando que por lo menos tenemos 270,000 personas que ya murieron y que están enlutando los hogares. Si el tema de salud no tenía crisis solo con el asunto de la pandemia, veníamos ya de un desmantelamiento institucional en donde se había planteado con toda claridad qué significaba tener un seguro popular, un IMSS y un ISSSTE, y quiero reconocer, había muchas fallas, hubo mucha corrupción que no se atendió, hubo muchas componendas también, debo decirlas, pero ¿qué se hace con estas cosas? Pues se castigan, ¿no? Si se investigan, si se generan, pues lo que se hace es castigarlas y yo diría, es como si nosotros tuviéramos un administrador de tiendas y resulta ser que encontramos que alguno de estos gerentes de las tiendas pues roba o lastima o se clava los abarrotes, pues lo único que hace un administrador es quitar a esos personajes y sustituirlo y mejorar sus sistemas de evaluación. Esto tendría que haber hecho el gobierno y lo que hizo fue una mezcolanza y a partir del año pasado empezó con esta mezcolanza de querer tener un solo sistema de salud donde IMSS, ISSSTE y Seguro Popular se conjuntaran, pero la verdad es que lo único que se hizo fue un desastre terrible en la atención médica. De tal manera que dejaron de atenderse cosas como el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, la diabetes, también las enfermedades de hipertensión, se dejaron de atender a las niñas y niños con cáncer, se dejó de atender también a un sector de VIH, se dejó de atender todo el tema de pequeños que recién nacen y también se dejó de atender la medicina de primer nivel. Por supuesto, el tercer nivel prácticamente se aniquiló. Y yo lo que le llamo en este tema es que la pandemia nos evidenció todas esas deficiencias y hoy tenemos un sistema de salud colapsado. Los gobernadores tomaron una muy mala decisión, un gran grupo de ellos, en decidir que sí tenían que firmar el acuerdo porque el gobierno los apretaba y entonces ahora muchos de los que firmaron el acuerdo para que todo pasara a ser propiedad del INSABI se van a quedar los estados en completa desprotección porque todo lo que son inmuebles, material, insumos pasan a formar parte centralizada y controlada de un instituto de salud que no tiene para dónde establecer los mecanismos de mejor atención. Y quiero decirles que muchas personas, incluyendo los directores de los institutos, distintos institutos de salud como el de cardiología o el de nutrición, pues obviamente se han visto completamente atados de manos para poder dar atención todavía. Si estábamos mal, la verdad es que la idea era que estuviéramos mejor con el cambio de gobierno y no, estamos peor que nunca, sin dinero, porque se lo han gastado todos. El último intento que tenemos hoy de este gobierno de Morena es querer quitar, por tercer intento, debo decirles, el seguro de gastos catastróficos que atiende justamente estas enfermedades de cáncer, de todos los tipos de cánceres y enfermedades que son consideradas una catástrofe, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se empezó a discutir en la Comisión de Presupuesto porque quisieron hacer el primer intento para quitar ese seguro de gastos catastróficos que son más de 101,000 millones de pesos. Lo quisieron quitar primero en la desaparición de los 109 fideicomisos que ustedes conocen, ¿no? Querían quitarlo, no lograron hacerlo. Luego
lo intentaron hace 2 días en la discusión de la ley de ingresos, que tampoco tenía ningún fundamento de carácter legal. Logramos evitarlo, pero bueno, antier mismo metieron una iniciativa para poder eliminarlo y hoy tuvo la Comisión de Presupuesto su primera discusión para quitar de este bloque 33,000 millones de pesos, que por cierto el resto ya lo están quitando por otros mecanismos que no necesariamente son los mecanismos legales. Y eso es muy grave. De por sí tenemos hoy a mamás y papás de niñas y niños con cáncer en las calles pidiendo sus quimioterapias y pareciera ser que lo que hoy tenemos es una política de exterminio que pareciera ser muy trágico, pero la realidad es que no lo parece. Es una política de exterminio. El argumento que se ha planteado es que si hay una tasa de sobrevivencia en México, que antes era del 70%, luego bajó un poquito más del 60%, hoy resulta ser que dicen, bueno, no, es que la mayor parte de estos pacientes terminan muriéndose, ¿para qué invertimos en eso? Dicho por los padres y madres de las niñas y niños con cáncer. Debo decirles que ha sido una lucha muy, muy complicada. Y bueno, hay que atacarla, hay que atenderla y hay que buscar cómo logramos sobresalir de esta crisis sanitaria que nos tiene verdaderamente contra la pared. La segunda crisis, pues, ¿qué les puedo decir? Que es una crisis que a lo mejor, que además debo decirles, le pegó muchísimo al PAN en su momento, que es la crisis de inseguridad. Y el PAN, los gobiernos panistas, al partido al que yo pertenezco, por supuesto que no tuvimos la capacidad, y debo reconocerlo, quizás de informar todo lo que había sucedido, de cómo intervenir en los asuntos de la seguridad pública, y se convirtió en el centro de la comunicación del gobierno en ese tiempo, esta lucha contra el narcotráfico y los cárteles de las drogas, que generaron en estos enfrentamientos entre los grupos criminales cerca de 62,000 muertos en todo el sexenio del presidente Felipe Calderón. Sin embargo, hubo cosas que se hicieron de manera correcta, como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que logró sentar a todos los gobiernos estatales, de buscar que el sistema de control de exámenes y confianza pudiera ser parte de este mecanismo, pero no logramos entender esta forma de comunicar, no logramos además empezar a permear para que los estados de la República, los gobernadores se hicieran responsables de la atención de la seguridad pública como primer intento, y se planteó esta idea de tener al ejército en las calles. Yo pensaba, porque además fue parte de los argumentos que este gobierno tuvo para poder ganar el gobierno federal, la presidencia de la República, pues de que iban a quitar a los militares en la calle, que se iba a fortalecer las fuerzas de la policía estatal y municipal, el combate completo a la corrupción. Y 2 años después nos encontramos con un país militarizado prácticamente en su totalidad. Una Guardia Nacional que le dimos facultades en la Cámara, en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, al presidente de la República para que pudiera tener un cuerpo que sustituyera a la Policía Federal, pero que no supimos también, y creo que, y acuso de recibo también, que no debimos haberle permitido eso, porque debo decirles que cerca del 90% de los efectivos, si no es que más del 90% de los efectivos que pertenecen a esta Guardia Nacional, todavía pertenecen a la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, estamos prácticamente militarizados. Y si a eso le añaden la reciente reforma que se hizo para poder pasar los puertos también al área de la Secretaría de Marina, bueno, pues se imaginarán todo lo que eso significa, la desaparición de la Policía Federal, y por supuesto el abandono terrible de la seguridad pública en estados y municipios. Y miren, debo decirles algo, se agudiza con la desaparición del Fortasec, que atendía cerca de 300 municipios, que es el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública, y que atendía cerca de 300 municipios, y que hoy no hay forma de tener recurso para poder empezar a la capacitación y formación de policías. Insisto, muchas cosas debieron haber mejorado en el proceso, pero no necesariamente en el modelo. Hay que cambiar y fortalecer las áreas de oportunidad, y creo que este gobierno lo que hizo fue empezar con un control concretamente a las Fuerzas Armadas, a las que les dio no solo el control de la seguridad pública y la seguridad nacional, porque ellos también ven, por supuesto, los asuntos de migración y derechos humanos, que viola concretamente los derechos humanos en este país, pero también les dio todo el poder económico
como la construcción ahora del aeropuerto. Es más, tienen un subdirector de administración en el Instituto de Seguridad Social, es decir, en las áreas de salud, y si a eso le añaden pues otros beneficios de carácter económico, incluyendo la venta de las propias, de los uniformes, digo, todo aquello que implica la seguridad en este país, pues el control económico de las Fuerzas Armadas, concretamente del Ejército, está más presente que nunca. Y eso nos tiene que tener en una alerta, porque debo decirles que lamentablemente la política de abrazos y no balazos de este presidente de la República, pues tampoco ayudó. Lo vimos y lo denunciamos hace un año prácticamente, año y días, cuando detienen al hijo del Chapo, a quien, por cierto, el día de ayer dijo que pedía disculpas por llamarle Chapo, que mejor le llamaba Joaquín Guzmán Loera, cuando a periodistas o a periódicos los ha llamado pasquines inmundos, o denosta, por ejemplo, a los expresidentes como señalando a Felipe Calderón como el comandante Borolas y cosas de ese tipo. A los líderes criminales se disculpa con ellos. Vimos cómo soltó al hijo, vimos cómo saludó a la madre, vimos cómo no hay en ninguno de los documentos específicos en este sentido. Concretamente, revisando todo el modelo de seguridad, no tenemos un plan de política criminal en el país. Y bueno, pues terrible situación que estamos viviendo y que no ayuda a la seguridad. El número de homicidios que tenemos hoy prácticamente se multiplica, es decir, 62,000 más o menos en todo el sexenio de Felipe Calderón. Ustedes revisen ahora la cifra reciente, 102,000 en todo el sexenio de Felipe Calderón, hoy cerca de 63,000 prácticamente en estos 2 años del gobierno del presidente López Obrador. 2 crisis terribles y una tercera que se evidencia por la pandemia, que empieza primero con la cancelación del aeropuerto, que tendría que haberse hoy inaugurado de acuerdo a las fechas que se estaban planteando, ¿no? Y que se pierden una serie de recursos, miles y miles de millones de pesos para invertirlos en un aeropuerto con fallas técnicas, pero también en obras inviables como Santa Lucía o Dos Bocas inundados, Santa Lucía con amparos interpuestos por diversos grupos indígenas que están viendo cómo se lacera, por supuesto, sus tierras, su ambiente, y que no importa cómo se ha planteado, el presidente no hace caso de absolutamente nada. La ley es él, la constitución es él, el poder judicial es él, el poder legislativo es él, y tenemos el país de un solo hombre hoy en ese sentido gobernando. Entonces, para mí es importante comentarles que en esta etapa, hoy tenemos lamentablemente el paso de 12.5 millones más o menos de mexicanos a la pobreza adicional, una crisis todavía mayor que la del 94, que nos dejó con esa cifra y que además dio paso a programas como Prospera o Oportunidades en su momento, que tuvo otro nombre, que era Progresa, que si bien era un proceso que algunos acusaban de clientelar, empezó a haber algunas reglas mucho más claras de cómo dar los apoyos a esas familias para sacarlas de la pobreza extrema. Hoy, lamentablemente, vamos a ver aumentado ese número de personas y una política social asistencialista que deja a un lado la productividad. Que deja a un lado la ciencia, que deja a un lado la tecnología, que deja a un lado el arte, que deja a un lado todo, y que se complementa pues con la desaparición de 109 fideicomisos que han desfondado este país. Estas 3 crisis que yo les quiero comentar, voy a decir algo que espero, no sé si todos compartan, pero yo quiero decirles que me parece que una más, que no sé si podamos salir de ella tan fácil, es la crisis de la división social. Esa va a ser la crisis más difícil de sobrellevar, y quiero decirlo con todas sus letras. El resto puede, si hacemos una buena política pública, nos vamos a tardar, pero México puede salir adelante si cambiamos el modelo, si buscamos la forma de mejorar las condiciones. Pero esta nos tiene enfrentados a mexicanos y mexicanas contra mexicanos y mexicanas. Nos tiene todos los días en el pleito permanente, desde Palacio Nacional. Nos tiene divididos entre fifís y chairos, entre conservadores y neoliberales, entre liberales y progresistas, en fin, todos aquellos calificativos
cuando realmente el tema ideológico en este país, gracias a la pluralidad, tendría que ser un tema, si no menor, tendría que ser un tema de respeto a las libertades. Esta confrontación nos tiene con un México deprimido, enojado, nos tiene con redes sociales además como elemento adicional, con una violencia que se genera y que se genera desde las personas y que nos tiene todo el tiempo contra la pared, porque a veces ya no sabemos ni con quién peleamos, ni por lo que peleamos, que es lo peor. Y bajo esta circunstancia, esa es la más importante crisis sobre la que tenemos que trabajar, porque tenemos que darle a México y a las mexicanas y mexicanos un mensaje de esperanza, pero también de unidad. Si no logramos eso desde los partidos políticos y buscamos las mismas estrategias, y también desde la sociedad civil, y buscamos las mismas estrategias para poder llegarnos del poder, entonces vamos a fracasar en el intento de hacer el cambio. Y quiero decirlo porque entramos básicamente al discurso del presidente López Obrador, donde todo el pasado era malo. Y sí, hubo muchas cosas mal, pero debo decirles que hubo algunas otras cosas buenas que no hemos reconocido. Hoy las personas, especialmente quienes están en la sociedad civil, tienen temor de reconocer que se hizo algo bueno en algún gobierno, del PRI o del PAN. Porque si se dice, entonces ya son priistas o ya son panistas. Y entonces eso los ahuyenta. Lo que llamaría yo como la política de inhibición. Es decir, si uno se pronuncia a favor de algo, entonces forzosamente está en contra del otro, cuando no es así. Debo decirles que los más grandes logros que se pudieron tener, por ejemplo, en la política de avance de género, de la lucha de género que muchas de nosotras hemos llevado a cabo, se construyeron gracias a la pluralidad, a la participación de mujeres de izquierda, de derecha, las que no tenían ideología, y en gobiernos de acción nacional como el de Vicente Fox y Felipe Calderón se dieron cosas como el Instituto Nacional de las Mujeres, una institución que fue un primer logro de las mujeres. No era lo suficiente, faltaban cosas que hacer, pero se creó este instituto con el empuje de mujeres de izquierda y el apoyo de gobiernos que no necesariamente eran de izquierda, ¿no? Se construyó también la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, recordarán, se elaboró y se aprobó la Ley General de las Mujeres, acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En el 2007 se aprobó la primera ley federal contra la trata de personas. Y después debo decirles, y a Denise le consta, pues el empuje que tuvimos que hacer desde el Senado de la República para intentar visibilizar el tema de la trata de personas, no solo desde el ámbito de la explotación sexual, sino también de lo que significaba el trabajo y servicio forzado de los grupos delincuenciales, concretamente los grandes cárteles de las drogas en este país, o la extracción de órganos, o el embarazo forzado, en fin, una serie de delitos terribles y temas muy desgastantes. Y se logró que en el 2007 tuviéramos la Fiscalía Especializada contra la trata de personas y violencia contra las mujeres. Todas estas políticas que están desapareciendo poco a poco. Las unidades de género, en fin, una serie de avances que habíamos intentado consolidar. Y justo por esta división, estamos todos ahora en el aprieto de no saber qué hacer y cómo enfrentar. Hay quienes dicen que debemos enfrentar al gobierno sin mencionarlo. Hay quienes dicen que debemos enfrentarlo de manera directa y descalificar todo lo que hace. Hay quienes dicen que debemos hacer propuestas y hay quienes siguen teniendo la idea de que los partidos solo hay que tenerlos de manera arrinconada en la exigencia, sin entender que somos hoy el mecanismo, puede ser el correcto o no, yo creo que sí, que nos permita acceder a esos espacios y que lo que tenemos que exigir a los gobiernos a los partidos es la responsabilidad de elegir mejor a sus candidatos y candidatas. Eso estoy completamente segura. Pero si seguimos en la política de descalificación, entonces le estamos dando un sí, debo decirle, a la política de ataque del presidente López Obrador, porque eso es lo que pretende, inhibir la participación en los procesos electorales. Yo creo que esa es la estrategia final. Si él piensa que puede inhibir que los ciudadanos participen voluntariamente y entre más desacredita a los partidos es mejor, y nosotros en lugar de defender y decir, oigan, esto también se hizo bien y de ponerlo a la luz de los datos y demás, entramos en el proceso de, perdónenme la expresión, escupir para arriba, también estamos cometiendo el error de darle armas y elementos
al presidente para que nos tenga arrinconados. El PAN no puede deslindarse de sus gobiernos, y lo digo como panista. Tiene que aceptar lo bueno y lo malo que hicimos. Y tenemos que hacernos responsables de lo bueno y de lo malo que hicimos. Corregir lo malo e intentar empujar la mejor política pública que tuvimos, porque tuvimos buena política pública. Y ese es el gran reto que tenemos hoy los partidos políticos, pero también es el gran reto que tienen ustedes a través de este movimiento Sí por México. Si no logramos hacer de este movimiento una estrategia territorial que permee en las comunidades, en las ciudades, en las colonias, entonces nos vamos a quedar con las reuniones de Zoom. Lo digo con muchísimo respeto porque yo hago muchas reuniones de Zoom, también se los digo. Necesitamos buscar un mecanismo mayor de información que nos una y no nos divida. Reaccionar, o más bien accionarnos sin reaccionar solo a lo que la línea del Palacio de Gobierno nos está diciendo. Yo estoy segura que hay muchísimas cosas que hacer. Estoy segura que hay muchos temas que tratar, pero también estoy segura que se tiene que hacer con una gran inteligencia. Y esta gran inteligencia no puede dividirnos en buenos y malos. Sí, por México tiene que ser el conducto ciudadano que nos exija, pero también que aprenda a reconocer que hay cosas y legisladores y legisladoras o gobiernos que están haciendo bien las cosas en algunos casos. También, por supuesto, señalar lo que no se está haciendo bien, pero intentar buscar un equilibrio va a ser fundamental. Yo estoy segura que podemos lograrlo. No me gustaría que repitiéramos no solo la historia de Venezuela y de Cuba, que ya todo el mundo conoce, lo ha planteado, sino debo decirles, y por eso les hablé de esta cuarta crisis, la historia de Chile. Chile se polarizó de tal manera cuando Pinochet y Salvador Allende se polarizó de tal manera que a pesar de que todavía hace menos de 2 años su crecimiento económico era de algo así como el 6%, 5, 6%, es más, llegaron a tener hasta 9% de crecimiento económico, resulta ser que la sociedad estaba tan polarizada que empezaron a haber manifestaciones y ustedes vieron lo que significó la quema de edificios, que bueno, no ha sido muy ajeno a lo que estamos viendo a veces en México, pero de nada sirvió poder solventar parte del resto de las crisis si la sociedad estaba enfrentada. Ese es el mayor propósito y es el caldo de cultivo del presidente López Obrador. Y si nosotros no identificamos que ese caldo de cultivo tiene que quitarse, tenemos que eliminarlo, entonces los esfuerzos que hagamos estarán mal encaminados. Yo quiero dejarlo sobre la mesa porque estoy segura que desde la sociedad civil podrán ustedes hacer muchísimas cosas y por supuesto nosotros estaremos haciendo todo lo que podamos. Estoy a la orden, Denise, espero no haberlos aburrido en este tiempo, ya no sé ni cuánto me lleve. Estuvo maravilloso, Adriana. Nada más, antes de que entre Andrés con una pregunta, yo nada más quiero mandarte los saludos de todos. Eres una mujer muy querida. Saludos de diferentes estados de la República, comentarios agradeciéndote. Muy lindo. Te voy a pasar luego la copia del chat para que veas todos los saludos que te dirigen. Adelante, Andrés. Sí, buenas tardes, Adriana, y muchas gracias por tu exposición. Hay varias preguntas, pero quisiera yo empezar con una que nos hace uno de nuestros asistentes de nombre Florencio, que de alguna forma es continuidad a un tema que acabas de tocar. Y Florencio nos pregunta, ¿cuál crees tú que sea el tema que más le atraería para que tú lo trataras como tu eje central de tu campaña? Primeramente a los votantes de Tlaxcala y quizá extrapolándolo a cuál es el tema principal de interés para los mexicanos. Y es una pregunta doble porque la segunda parte dice, ¿cómo atenderías tú el problema de la trata de personas que está fuertísimo? Primero quiero decirles 2 cosas. No está en mis planes participar en la gubernatura de Tlaxcala. Creo que hay compañeros y compañeras que pueden hacer un gran trabajo y que Tlaxcala merece, por supuesto, un gran gobierno. Nada me hubiera gustado más que ser gobernadora en el 16 o en el 2010 que contendí, pero también entiendo los momentos y los tiempos que son importantes. Creo que mi participación puede estar mejor en otro lado. Debo decirlo con toda claridad. Quizás al Partido Acción Nacional hoy le haga falta una presidenta mujer, ¿no? Entonces, no lo sé. Hay cosas que ir buscando. Tampoco tengo nada convencido ni claro, pero bueno, lo primero es lo primero y lo primero es el 2021.
Y lo primero implica que yo desde la trinchera que esté voy a ayudar. Los temas más importantes yo diría que son muy locales. La política es local, no es nacional. Es decir, la gente necesita resolver estos 3 temas que les estoy diciendo que son importantes. Necesita dinero en sus bolsillos para darle de comer a sus hijos, para llevarle ropa, casa, vestido y sustento, lo que en cualquier familia se hace. Creo que, por supuesto, la salud, que ya lo hemos platicado, y también la seguridad. Son los 3 temas que me parece hoy son centrales y por eso les hablé de este proceso. Pero lo más importante es hablar con la verdad. Miren, hoy es el momento de hacer las cosas mucho mejor. ¿Y a qué me refiero? No creo que valga la pena entrar en una confrontación de quién promete más para ganarse el mayor número de adeptos. Uno tiene que elegir entre hacer lo correcto o lo popular. Y este es momento de hacer lo correcto. Creo que así debiéramos ir implementando las mejores prácticas que pudieran darse. Yo quiero decirte, Florencio, sobre el tema de trata de personas, que fue un tema que a mí me ha costado, debo decirle, muchas lágrimas. No solo porque mi tierra tiene un problema que se ha ido resolviendo, también debo decirlo, porque la trata de personas se ha fijado solo como el proceso de explotación sexual. Yo hice un estudio siendo senadora de la República que me llevó a trabajar con estos temas en el Departamento de Estado de Estados Unidos, y debo decirles que el mayor problema que tenemos es que la gente no entiende qué es la trata de personas. No es un delito como el homicidio o como el robo, que uno puede identificarlo fácilmente. La trata tiene unos componentes específicos que para acreditarlo cuesta mucho trabajo. Y el mayor problema que tenemos, que están en zonas como Chiapas, los primeros 4 estados que tienen un problema de trata fuertísimo es Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Baja California, pero también debo decirles lugares que no están identificados porque nadie quiere ver ese problema. Y entonces se trata desde la compasión. Y entonces lo que vemos son personas que abusan de esos temas y usan a las víctimas para otro tipo de fines. Y yo me opuesto muchísimo a eso. Creo que hay que identificar sobre todo lo que está pasando con grupos criminales en este país, concretamente los que están reclutando a niñas y niños para su venta, para la prostitución forzada, pero también a jóvenes para encargarles de hacer cosas como ser halcones, como ser vendedores de droga, como ser parte de estos grupos sicarios, y que luego terminan acostumbrándose, perdón que lo diga así, a la comisión de estos delitos, porque no tienen otra opción. Por eso creo que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro son un caldo de cultivo para que estos chavos puedan irse por el dinero fácil. Y entonces le estamos dando elementos a la delincuencia organizada. En este país poco se habla de la trata de personas, porque es un tema que incluso tiene ciertos componentes morales y la gente poco quiere entrar ahí. Yo creo que el mayor esfuerzo que tiene que encauzar un gobierno, por supuesto, la persecución, pero especialmente la prevención. Hoy, con el uso de las redes sociales, nuestras niñas y nuestros niños, aguas papás, no sabemos qué están viendo. Aguas papás, tenemos que saber qué están viendo, hacia dónde están dirigiendo. Si yo les preguntara a todos ustedes que me dieran el nombre de los 5 mejores amigos o amigas de sus hijas, les apuesto lo que quieran a que pocos de ustedes podrán darme los nombres. Nos hemos alejado también nosotros de nuestros hijos y de nuestras hijas por diversos motivos. La tecnología nos ha avasallado y tenemos que encontrar un equilibrio. Por eso la prevención es tan importante. Y creo que yo encauzaría todos mis esfuerzos al proceso de prevención, no de visibilización solo, porque uno puede sacar un anuncio diciendo, cuidado con la trata de personas. Primero expliquémosle a la gente qué es la trata de personas. Lo que yo le diría a todas y todos ustedes es, aguas con lo que sus hijos están viendo en Facebook, aguas con lo que sus hijos ven en TikTok, aguas con lo que sus hijos e hijas ven en otras redes sociales. Aguas con las amigas y amigos, entérense de qué está pasando en las casas de otros familiares, no para que le entren a chisme, sino para que identifiquen las zonas de riesgo de sus propias familias o de sus nietas y nietos. Eso es lo que nos hace falta, un poco de más cercanía y plática con nuestras familias. Adriana, qué gusto que estés con nosotros y toda la experiencia que has volcado ahorita. Yo te quería hacer una pregunta que nos hacen, que es, ¿cómo ven desde el PAN y desde Tlaxcala la muerte del ex y la gobernadora de Puebla? ¿Qué se está haciendo o qué hay que hacer para que se esclarezca?
No podemos olvidar con lo que se empezó. Mira, Olga, yo creo que la impunidad es uno de los problemas más grandes que tenemos en este país. Hoy la gente puede cometer delitos de toda naturaleza y no hay una investigación. Yo no puedo decir si los asesinaron o no los asesinaron. Lo que te puedo decir es que al gobierno le convino generar una idea de que había sido a través de ellos. Y lo voy a decir claramente, no me da miedo comentarlo. Creo que tiene que ver con esa siembra del temor. Los gobiernos autoritarios generalmente siembran temor y este tipo de eventos terminan siendo justamente eso. Actúan como grupos criminales. Lo que un grupo criminal hoy hace es sembrar el terror para que la gente se inhiba de participar, para que no actúe, para que se repliegue, para que se esconda. Y nosotros hemos exigido a través de la diputada Vero Sobrado, generalmente desde el partido, insistido en la Fiscalía General de la República que algo pueda hacerse, Olga. Pero también debo decirte que debe pedirse que se resuelvan los feminicidios, 10 al menos que tenemos cada día en cada entidad federativa, en lugares en donde lamentablemente no se ha hecho absolutamente nada para darle seguimiento a lo que es la procuración y administración de la justicia. Necesitamos entrar mucho más al activismo de darle seguimiento a los casos. Por eso hablaba de cuando conocí a Denise, porque a Denise le consta lo difícil que es darle seguimiento a los casos y la poca información y que dan no solo los gobiernos, sino cómo se politiza todo un problema en la comisión de delitos. Y el caso concreto del que tú me hablas, Olga, tiene que ver con esta visión de los gobiernos de control, de los gobiernos que dicen, aquí yo doy un mensaje y si no fui yo, hago que digan que fui yo para generar miedo. Hay que insistir en que haya justicia. No tenemos justicia, por ejemplo, para personas como la familia Levarón, que es público, que se puede hacer, pero también como esas familias hay otras invisibles, las que no tienen el acceso a grupos sociales como los que nosotros hoy nos conjuntamos, los que no tienen el acceso a servidores y servidoras públicas. Hace algunos años vimos que además, por cierto, hoy es historia de Netflix, ¿no? Lo que sucedió con el feminicidio de una chica en Chihuahua, que después su mamá exige y matan a la mamá. Pero como esos de hoy les puedo hablar de casos que me tocó atender en Yucatán, el de Emma Gabriela Molina Canto, tuve la fortuna de ser amiga de su familia, pero me tocó ver cómo padecieron más de 4 años la indiferencia institucional, y a pesar de que yo estuve con ellos lo más posible para poder atender y esclarecer este feminicidio, logramos, después de 4 años, si no mal recuerdo, hasta 5 años, logramos que pudiera el autor intelectual ser sentenciado, pero fueron años y años de sufrimiento de estas familias. Así es que creo que el combate a la impunidad no puede estar fuera de la agenda, no solo de los partidos, sino de la sociedad. Y hay que encontrar una expertise en el tema del esclarecimiento. Y el esclarecimiento pasa por tener, y por eso insisto en el fortalecimiento institucional, en la capacitación de nuestros policías, de nuestros ministerios públicos, porque de verdad es muy complicado poder acreditar cualquiera de los delitos, pero además es más complicado cuando no le ponemos atención y se nos hace tan normal que suceda. Y creo que en este gobierno lo que está sucediendo es grave, porque estamos normalizando todo. Déjenme ponerles un ejemplo, Olga, que tiene que ver con la impunidad, con el tema que empezamos, pero que tiene que ver también con la impunidad de otros delitos. Empezamos a defender las estancias infantiles, ¿recuerdan? Claro, claro. Bueno, metimos todos los amparos. Hoy estamos defendiendo a las niñas y niños con cáncer y se ampararon más de 200 familias. ¿Saben qué pasó con esos amparos? Nada, porque el gobierno se hizo sordo, de tal manera que cuando uno choca con pared todo el tiempo, entonces llega el momento en que la gente se cansa y entonces deja de luchar por eso. Y es muy cansado, se los digo porque 6 años yo estuve luchando con el tema de la ley, estuve luchando con el tema de revisar sentencia por sentencia en materia de trata, y créanme, si yo que era senador y que podía hablar y gritar, llegó un momento en el que está completamente agotada y devastada. No me imagino cómo están las familias de las personas que tienen a un ser querido que falleció, que perdió la vida, que violaron, que mataron, en fin. Entonces, si no combatimos la impunidad con un seguimiento en donde la sociedad no se canse y no guarde silencio, no vamos a poder hacer nada. La impunidad se combate con lucha y con fuerza, no hay otra.
Va a ser más cansado, pero tenemos que lograrlo. Creo que es uno de los temas que no puede salirse de la agenda de ningún partido político y menos de ningún grupo social. Muchas gracias. Adriana, fíjate que hemos recibido, yo no sé si son más signos de apoyo, signos de felicitación, felicitaciones directas que preguntas. Yo creo que hay mucho más en la lista, ya la vas a revisar tú, de signos de apoyo, cosa que me da mucho gusto. La pregunta, Adriana, es, tenemos un presidente que desde su campaña ha dicho que la mejor política exterior es la política interior. Francamente, cuando la pandemia nos enseñó que es un problema global, que lo tenemos que tratar, que no hay que contar cuántas camas vacías hay, sino cuántos muertos hay. México posiblemente acabe como el campeón mundial de muertos totales, pero hay problemas internacionales y mencionan, por ejemplo, el de salud, que es obvio, se menciona el problema de seguridad, donde hay tráfico de drogas, donde hay dinero de un lado para otro y armas, que es un problema internacional. Se menciona el problema de medio ambiente, que pues nosotros quemamos combustóleo aquí, le estamos dando en la torre a todo el medio ambiente. Es un problema internacional. Y ya podríamos hablar de educación y todo, porque la tecnología y ese, pero hay necesidad de abrir los ojos al mundo. No podemos vivir encerrados. Y la pregunta es, ¿tú piensas que el problema de seguridad, considerando ahorita el mensaje de detener al general Cienfuegos, que presuntamente cometió algunos delitos, va a ser posible resolverlo internamente? Y estoy hablando de una de tus comisiones de seguridad pública. ¿Va a ser posible hacerlo internamente? Países como Colombia, no lo hizo. Fue realmente ayudado por Estados Unidos, por los tratados de extradición. La verdad que es uno de los problemas más graves, porque ¿qué piensas de la necesidad de acuerdos internacionales, tecnología internacional, sistemas de procuración de justicia internacional en el tema de seguridad? Porque aparentemente estamos ahogados en la corrupción y la impunidad y la inseguridad. ¿Qué opinas de abrir los ojos al mundo y ser abiertos con tratados para estos problemas globales? Gracias, Francisco. Uno de los grandes retrocesos que tuvimos en este gobierno fue justamente la colaboración internacional. Y debo decirles que las detenciones tanto de Genaro García Luna como del general Cienfuegos tienen un componente peligrosísimo, que es la falta de información para el gobierno, lo cual implica una gran desconfianza. Eso no se ha hablado mucho, o lo han hablado mucho los analistas, pero en la cotidianidad poca gente lo puede percibir. México firmó en el año 2000 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta convención implica 3 protocolos, uno de trata de personas, porque justo lo que les estoy hablando y para lo que yo me especialicé un poquito fue justamente entender que la trata de personas es un delito transnacional en el que está inmiscuido el tema del tráfico de drogas y tráfico de armas. Los otros protocolos tienen que ver con armas, municiones, en ese sentido, y el de migración. Y por eso es tan peligroso cerrar las fronteras de esta manera. Por supuesto que debe haber cuidado en las fronteras. Yo soy una convencida de que tenemos que fortalecer las economías nacionales para evitar la fuga y para evitar el avance de personas hacia otros lugares, hasta otros países, ¿no? Pero lo que hoy tenemos es una complicidad, yo diría, una complicidad peligrosísima entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Un gobierno que poco respeto se ha dado a sí mismo en la autonomía y que muchas facilidades le ha dado al gobierno de Estados Unidos con poca colaboración. Los gobiernos tienen que tener colaboración. Tuvimos un programa con errores, que fue lo de Rápido y Furioso, que fue el tráfico de armas y que llegaron a México y que debe castigarse forzosamente quien no haya tenido el cuidado suficiente de plantear lo que significaba este tráfico de armas, ¿no? Pero también es cierto que hubo colaboraciones en Iniciativa Mérida que ayudaron a desarticular bandas, por ejemplo, de tratantes. Yo les puedo decir, en Tlaxcala, las únicas bandas que se han desarticulado en este país de tratantes
de personas para explotación sexual han sido por lo menos 5 operativos que se hicieron en coordinación con México y Estados Unidos para detener al mismo tiempo a los grupos criminales que operaban en Nueva York y Los Ángeles y a los grupos criminales que operaban en México y en Tlaxcala. Ese tipo de colaboraciones se ven con inteligencia. Por eso es tan preocupante que hayan desmantelado de golpe y tan feo la Policía Federal, porque a la Policía Federal se le había invertido muchísimo dinero y muchos recursos. Sí, es cierto, había fallas, reitero, pero tenía que haberse ido limpiando el modelo, es decir, llegaban personas honestas, de eso se trataba, ¿no? Buscar la forma de fortalecer un modelo policíaco que diera cauce a lo que era la seguridad de delincuencia organizada, que es, que es seguridad pública, bueno, pero se le llama seguridad nacional, que diera cauce al combate también a delitos que son considerados del fuero común, como el robo a transporte, el robo a casa habitación, o el homicidio doloso, o todo lo que tiene que ver los gobiernos estatales. Y se rompió la colaboración. Imagínense, si se rompió la colaboración entre estados y municipios con la federación, con Estados Unidos lo que se sustituyó fue la colaboración por las, yo diría, supeditación de intereses. Y creo que eso es muy, muy, muy peligroso. Necesitamos fortalecer y cambiar el esquema de seguridad en este país. Y la colaboración internacional es fundamental. Los delincuentes actúan con tanta inteligencia. Es más, déjenme decirles, miren, yo traigo una teoría, reitero, es una posición personal, por favor, no sé si mi partido la comparta, pero por lo menos lo que vimos hace un año con la fuga del hijo de Chapo. Tiene que ver con, se pensó, los cárteles empezaron a difuminarse, a extenderse. Uno de ellos fue el cártel Jalisco Nueva Generación, que pensó sustituir, y creo que estaban buscando avanzar hacia un cártel único en este país, ¿no? Y bueno, pues nos dimos cuenta que el cártel del Chapo Guzmán no estaba muerto, que tienen una gran forma de inteligencia de organizarse, y que pensar que sustituir a uno por otro iba a ser la solución, pues no, ya el modelo falló, ¿no? Entonces creo que eso no puede seguir. No significa que porque hayan agarrado también en Guanajuato, una tierra panista, al cártel Santa Rosa de Lima, pues ya se haya acabado la delincuencia. Pues no es así. Es decir, las células se han vuelto cada vez más divididas, y es muy grave porque entre tanta división hay mucha más violencia. Ya la inteligencia terminó pasando, ¿no? La verdad es que el hecho de que hayan liberado al hijo del Chapo, hay versiones que cuentan que no solo fue uno, sino que fueron 2. Nosotros hemos pedido, los 2 hijos de Guzmán, nosotros hemos pedido que se nos informe con toda certeza si fueron 2, a las que además, debo decirles, el presidente admite haber cometido el delito, ¿no? Estamos nosotros valorando todos los asuntos legales para poder entenderlo. Pedimos de manera oficial, la Cámara tiene que tener con mucha claridad de manera oficial las versiones para poder entrar en denuncias concretas, ¿no? Así es que, bueno, yo espero darles noticias al respecto en algunos días. Gracias. Bueno, no sé si quieres prender la luz porque cada vez te vemos menos. Sí, ya, justo estaba haciendo eso, perdón. ¿Dónde está mi querida Adriana? Tú sabes que, bueno, a mí lo que me mueve es el tema de los niños, ¿no? Y me preocupa mucho que en los 25 programas prioritarios de este gobierno no hay uno solo de esos programas para la niñez mexicana. En la PGR, cuando yo trabajé en la PGR, nos hablaban del incremento del turismo sexual infantil. Originalmente eran los diferentes puertos más turísticos de la República Mexicana, y desgraciadamente esto se ha extendido a toda la República Mexicana. Y es preocupante, no solo que el gobierno no esté haciendo nada, sino también que, bueno, ante un sistema de justicia, como tú bien lo dices, que pues es indolente, hay mucha corrupción, hay una falta de capacitación. Yo lo veo como perito forense cuando llego a los ministerios públicos, y desgraciadamente las valoraciones que se hacen es terrible. Esto impide no solo que se haga justicia, sino que también se pueda realizar una buena investigación. Es por eso que una de las preguntas que nos envía Carlos Millán desde Acapulco, es preocupante lo que está pasando también con la desaparición de las jovencitas
en los diferentes, en este caso es en Acapulco, ¿no? Él pregunta, diputada, fuiste presidenta de la comisión con la trata en el Senado y te diste cuenta de varios casos en diferentes lugares como Acapulco, mi tierra. Hoy en día ha regresado esa situación. De hecho, en menos de una semana han desaparecido varias mujeres jóvenes acá en el puerto. ¿Qué hacer? ¿Por qué la autoridad no le pone atención? Por cierto, Acapulco es gobernado por Morena y al igual que el presidente, la presidenta municipal de Acapulco le echa la culpa al pasado. Pues la respuesta está al final, lo acabas de decir, estimada Denise. O sea, cuando buscamos a quién culpar y no resolver, es como si a ti te entregan una casa con las ventanas rotas, la puerta sin manija, la cocina con la fuga, pues no quemas la casa, ¿verdad? Lo que haces es pones nuevos vidrios, compones la puerta, en fin, arreglas la fuga. De eso se tratan los gobiernos, porque los gobiernos no heredan problemas, diría por ahí una política, ¿no? Los gobiernos dan soluciones o concretamente cuando vas a campaña dices cómo vas a resolverlo, propones cómo resolverlo. Y hubo muchos ordenamientos en materia legislativa y en las que tú fuiste incluso parte, Denise, recordarás la lucha que tuvimos para la aprobación de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, modificaciones que insistimos para el tema de trata de personas y el instrumento más casi al final de la legislatura que fue la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, que hablaba justamente de resolver este problema para los sistemas de búsqueda, que teníamos que empezar en un proceso que tiene que ver con la investigación. Pero por eso insisto en que el problema mayor que tenemos es la impunidad. Y ahora menos porque no les interesa resolver este problema. Se aprobó una ley de amnistía que pareciera ser que se le atribuye a la pobreza todos los delincuentes tienen su origen en que son pobres. Creo que hay un desconocimiento de las estadísticas, para eso sirven las estadísticas, ¿no? Imagínate dónde nos dejarían a quienes nacimos en un origen así, pues forzosamente no tienes que ser delincuente, porque ese es el mecanismo que justifica la falta de acciones concretas. No hay programas de prevención, porque no hay dinero para eso. Este gobierno está encauzado solo a ciertos programas asistencialistas. Regalar dinero y regalar dinero, porque es lo único que mantiene una base electoral cautiva. Pero la descomposición es terrible. La descomposición social nos lleva justamente a esto que dice Carlos, ¿no? ¿Y qué se necesitan? Se necesitan policías más fuertes, con mayores capacidades, se necesita preparación específica de los ministerios públicos, se necesita una policía de investigación que ayude a resolver este problema, pero se necesita el apoyo gubernamental. El presidente López Obrador tenía en sus manos la llave más importante que ningún presidente de los últimos tiempos ha tenido. Felipe Calderón llegó con una división de 260,000 votos de diferencia en las urnas y entonces tuvo a todo el mundo todo el tiempo golpeando, era muy difícil, no tenía mayoría en la Cámara, se me cometieron errores, pero lo que yo quiero decir es, buscar el consenso obligaba. El presidente llegó con 30 millones de votos, con una diferencia de más de 7 puntos. O sea, que creo que pudo, esa capitalización de los incentivos le podían haber hecho ser el mejor presidente de este país. Y decidió ser el más popular, que no es lo mismo. Y cuando uno cambia la capacidad por la popularidad, perdónenme, pero es donde dicen en mi tierra, la puerca torció el rabo. Porque ahí es donde se genera el resto de los males que tienen que resolverse. De nada sirve tener una Comisión Nacional de Búsquedas que vino en la ley si no tienen el dinero, los instrumentos, los mecanismos. Por supuesto que la política pública requiere de recursos. Y hoy la han quitado, Denise, no solo los programas de niñas y niños, desaparecieron los programas de mujeres. El ramo 13, olvídense que es la política transversal de género. Han desaparecido todo lo posible para la ayuda de género, porque el presidente necesita una bolsota. Además, debo decirles, regalar dinero que no es suyo, pues es bien fácil. El dinero, cuando hay un ataque terrible a que se ha privatizado, se ha generado, se le olvida al presidente que los impuestos que se pagan generalmente por la gente productiva. Y todo mundo tiene que buscar el mecanismo de que ese dinero se aproveche.
Entonces creo que el reto está justamente en que los mecanismos que ya creamos ya no tengan más retrocesos. Hoy, lamentablemente, sí los tenemos. Adriana, tengo otra pregunta, o más bien trataré de resumir algunas preguntas que se parecen entre sí. Dicen, pues ya tenemos diagnosticado cuál es el problema, cuáles serían las soluciones. Y concretamente uno de los problemas que tú desmenuzaste muy bien es el problema de la división que hay en el país, ese encono que hay entre mexicanos que en este momento nos está llevando a una confrontación y a una violencia que por ahora todavía es nada más verbal, pero quién sabe qué vaya a pasar más adelante. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes y qué deben hacer los políticos que son líderes y son líderes de opinión para lograr realmente esta unidad entre los mexicanos? Andrés, yo creo que lo más importante es definir el mensaje que queremos dar. Ustedes empezaron muy bien con este movimiento, decidieron tener el sí en lugar del no. Ahora, en la construcción del mensaje, es importante también entender que hay que hablar de manera directa para las personas. No podemos andar con ambigüedades. Yo recuerdo cuando empezó este gobierno, había quienes decían, no, es que tenemos que buscar la forma de que el presidente no golpearlo, porque no. Yo lo que digo es que hay que diferenciar qué es golpear con evidenciar. Hay una obligación social de ustedes y de nosotros como políticos de evidenciar las cosas que están mal y buscar que la discusión se centre en las causas y en cómo resolverlas. Déjenme ponerles un ejemplo. Las estancias infantiles de las que hablamos, ¿por qué detuvimos la lucha? Tendría que ser una causa que no deberíamos cejar. Si no le quieren llamar estancias infantiles, carajo, llámenle como quieran. Pero busquemos el mecanismo para tener un programa de política pública que atienda a las niñas y niños que están desprotegidos hoy. No importa que no se llame estancias infantiles, llámenle como quieran, guarderías para el bienestar, el nombre que le quiera poner el presidente, pero tenemos que ir con una contrapropuesta para evitar la desaparición, porque nos estamos deteniendo. Con los refugios para mujeres, que además responde un poquito a lo que Denise planteaba, ¿no? Los refugios para mujeres, debemos buscar que no se disminuyan los recursos. Hemos hecho la lucha por todo lo que hemos podido. Miren, hemos tomado la tribuna, gritado, hablado, ¿no? Pero tenemos que hacerle entender a la gente que hoy le está pasando a cierto sector y que si las personas no defienden sus causas, no tienen que esperar a que les pase a ellos. Por favor, no necesitamos tener todos un familiar enfermo de cáncer para defender la lucha contra el cáncer. No necesitamos tener todos una persona desaparecida para intentar que las personas aparezcan y que el sistema de búsqueda pueda funcionar. No necesitamos todos haber perdido nuestro negocio para luchar por aquellos que sí han perdido su negocio por la falta de política y apoyo en este gobierno. Lo más importante, creo, Andrés, es identificar las causas. Identifiquemos al menos 3 o 4. Y yo por eso insisto en estas 3 crisis y por eso quise que platiqué con Denise para que pudiéramos mandar este mensaje. Busquemos cómo resolver los temas de salud. Busquemos y tengamos que encauzarnos, no importa si nos tardamos un año en hacerlo. No nos venzamos antes de tiempo. Por supuesto que es agotador y yo sé que cuando se levantan, bueno, a mí me pasaba mucho los primeros días, me levantaba, prendía la tele y escuchaba las conferencias matutinas y bueno, todo el día andaba deprimida y de malas, enojada. Y bueno, yo lo que les digo es, intentemos atacarnos menos. Yo he visto, y se los dice alguien que es bien brava, pero entre nosotros no debiéramos atacarnos. Hay que aprender a perdonarnos y disculparnos sobre las cosas que hicimos en el pasado y que pueden no tener coincidencias. Trabajemos sobre lo que sí podemos ir coincidiendo, ¿no? Estas causas que les acabo de mencionar son algunas de las que podemos trabajar. Quizás no podamos con todas, pero vayamos resolviendo las más, en las que podamos todos coincidir. Les pongo otro ejemplo. Sé que aquí en este grupo puede haber personas que piensen en el derecho a la vida desde la concepción y personas que piensen que no es correcto. Yo soy una de las que piensa que el derecho a la vida desde la concepción debe estar. Pero si aprendo a respetar a quien no piensa como yo y podemos trabajar sobre los temas en los que sí coincidimos, pues trabajemos en los temas que sí coincidimos. No alentemos.
el choque entre lo que nos es diferente. Reitero, démosle valor a la pluralidad. Démosle valor a lo que pensamos. Sigamos defendiendo en lo que creemos, pero no hagamos de estas luchas unipersonales. Un riesgo que tenemos en movimientos de esta naturaleza, lo voy a decir con muchísimo respeto porque nos sucede en el partido, nos sucede mucho. Cuando teníamos coordinación entre líderes, algo podía caminar porque debe haber hilos conductores. Pero cuando todas las cabezas son jefes, ¡ay! Es bien complicado entender hacia dónde vamos. Y tenemos que aprender a identificar esos liderazgos que nos guíen. No estoy diciendo que nos callemos en lo que no nos parece, no estoy diciendo que le digamos a todo que está bien. Estoy segura que cuando ustedes estaban organizando, había reuniones en las que salían y decían, híjole, ya no quiero tener esta reunión porque no pienso como fulano, sutano o perengana. Pero si hacemos a un lado esas pequeñas diferencias, nos daremos cuenta que nosotros estamos con muchas más coincidencias que diferencias. Insisto, nuestro lenguaje debe cambiar. Nuestra forma de comunicarnos debe cambiar. Ante una agresión tenemos que atacar una propuesta. Por cada golpe, una propuesta. Y aprender a debatir con argumentos. El primer reto al que nos enfrentamos, por ejemplo, en la Cámara, y créanme que yo he intentado hacerlo en las últimas semanas, pero la primera vez que yo subí a tribuna, no podía evitar enojarme por todo lo que veía y oía. Sentía horrible, me daba mucho coraje y quería pegarle a quién sabe cuántos de ahí, ¿no? Se los digo porque no había forma de debatir. Nosotros hablábamos de datos, estadísticas, y ellos nos decían, cállate, maldito, corrupto, traidor, una serie de ofensas que terminaban lastimándonos, ¿no? Entonces, no sabíamos cómo enfrentarnos a eso. Hoy ya los conocemos, ya sabemos qué es lo que quiere el presidente, ya lo identificamos. Entonces, empecemos a cambiar el lenguaje. Empecemos a buscar que el argumento sea lo que predomine. ¿Va a ser más largo el camino? Sí, pero los caminos cortos son momentáneos, ¿eh? Olguita. Adriana, me gusta mucho todo lo que estás diciendo, pero quiero decirte que muchísimos de los que estamos aquí venimos de la sociedad civil. Tengo 50 años de voluntaria, 50 años ininterrumpidos, en los que me he dedicado, como tú dices, a ver qué puedo hacer y no a criticar lo que no se está haciendo. Ahorita estoy en el Banco de Alimentos, y en el Banco de Alimentos este año, de 1 millón de personas a las que alimentábamos, subimos a 2.200.000. Porque hay una crisis tremenda y porque lo necesitan. Y las personas, lo podemos hacer porque las personas que nos ayudan son las personas, desde los que nos prestan un camión, para poder ir a donde están sembrando y conocer a los agricultores, y todo el mundo nos apoya, hasta las grandes tiendas, bueno, todo. Pero ahorita tú ves que todos de veras lo hacen con toda la voluntad, todos quieren apoyar, todos quieren ayudar. La gente en las comunidades lo recibe con muchísima, no lo regalamos, cobramos una cuota de recuperación de 100 pesos por despensas que valen 1,000, que te duran toda la semana, pero ahorita ya el campo no está recibiendo ninguna ayuda, el campo está tronando, las empresas están tronando, entonces, ¿hacia dónde te haces? Nosotros sí estamos haciendo las cosas con el sí, vamos por el sí y estamos ayudando, pero necesitamos que en las cámaras veamos que los que sí trabajan para conseguir lo que hay que conseguir, pues nos ayuden y lo hagan, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Desde el PAN, ¿cómo lo pueden hacer? Porque yo participé en las estancias infantiles. Yo organicé antes, con el PRI, las casas de cuidado diario. Y cuando entró Margarita, le di todo lo que teníamos para que arrancaran las estancias infantiles. Quiero a las estancias infantiles. Los apoyamos mucho y me puede que no estén. Pero ustedes son los que nos tienen que apoyar. ¿Cómo nos van a apoyar? ¿Cómo lo están haciendo? Nosotros estamos, Olga, muchos de nosotros haciendo propuestas en concreto. Debo decirles, por ejemplo, y aprovecho el comercial,
Para el caso concreto de las niñas y niños con cáncer que hoy no tienen sus medicamentos y sus quimioterapias, tu servidor y algunas diputadas y diputados más nos estamos reuniendo con los padres de estos pequeños. Lo que hicimos hace 2 semanas fue presentar la iniciativa de reforma constitucional al cuarto constitucional y también a la Ley General de Salud, a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Responsabilidad y Presupuesto, que para nosotros era muy importante porque tiene que ver con garantizarles desde la Constitución sus quimioterapias. Encontramos que teníamos que hacerlo porque tenemos que hacerlo, porque es nuestra obligación, porque a nadie, digo, es parte de nuestro compromiso cuando asumimos el cargo de diputados y diputadas. Pero también encontramos que si se hacía solo desde el PAN, había cierto temor de los papás de las niñas y niños con cáncer y nos decían, es que ¿sabes qué? Si les decimos que es el PAN, pues ya no nos van a querer ayudar. Y mi respuesta era, pues diles, y preguntaban, ¿y por qué el PAN? Y yo les decía, pues diles que porque Morena no quiere, o sea, porque Morena te lo quitó, pues perdón, no nos autocensuremos. Nosotros no podemos seguirnos autocensurando como partidos políticos en las cosas que hacemos bien, porque entonces nos vamos a mantener quietos porque la gente dice, bueno, es que por algún interés lo hacen. Perdón, es parte de nuestro trabajo político presentar buenas propuestas para que la gente pueda tener cierta confianza en lo que hacemos. Entonces tomamos una decisión con ellos y reitero, aprovecho para plantearlo aquí con ustedes, que a partir de, yo creo que una semana más, semana y media, vamos a lanzar una campaña para recabar las firmas y que se presente en paralelo la misma iniciativa, pero como iniciativa ciudadana. A ver si es que así Morena dice, adelante, le vamos a dar. No debiera ser, porque nosotros discutíamos propuestas, debo decirles, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes la propuso el gobierno federal del PRI. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la trabajaron mujeres de izquierda y lo apoyó un gobierno del PAN. Reitero, la pluralidad es un llamémosle es un incentivo, es un valor agregado, no es un obstáculo. Tendría que ser el mecanismo para impulsar lo mejor que podamos. Y bueno, yo les quiero pedir ayuda, por ejemplo, para eso, ¿no? Que empecemos, les vamos a decir cómo recabar las firmas, qué hacer. Tenemos que juntar 118,000 firmas y presentarlas en la Cámara de Diputados para que en paralelo se discuta la misma iniciativa. Pero fíjense a lo que tenemos que llegar. Nosotros tenemos que decir, bueno, está bien, yo la elaboré, mi equipo con su servidora la elaboramos, pero está bien, si eso no implica que sientan que están un poco, llamémosle, amarrados a un partido político, está bien, que se presente de manera ciudadana, no tenemos problema. Pero yo insisto, no tendríamos por qué replegarnos, porque entonces estamos apoyando el discurso de que todo lo que viene de los partidos políticos es malo. Y es a través de los partidos políticos como se van a poder ejecutar y tener los accesos y espacios a las cámaras. Y creo que a veces cuando la gente se repliega, y entonces descalifica todo porque todos somos una porquería, dicen, ese sí es un grave, eso sí es un error que no podemos plantear. Vale la pena encontrar el mecanismo de ayuda. Este es un ejemplo. Olga, yo tuve la oportunidad de visitar algunos bancos de alimentos también en Estados Unidos, justo por este tema de trata, que además ayudaba muchísimo en los voluntariados a personas con problema. La crisis alimentaria nos viene muy grave. Efectivamente, el campo está no abandonado, abandonadísimo. Regresamos a la época de Conasupo, sí, con los mismos funcionarios, por cierto, ¿no? Entonces, si no hacemos algo, debo decirles, hoy, por ejemplo, tenemos información que para el presupuesto de egresos de la Federación, los grupos campesinos tomaron la decisión de ya no ir porque piensan que no se va a lograr nada ahí. Reitero, los cansan y entonces normalizamos los problemas. Pues es normal que no nos ayuden, ¿para qué vamos? Es normal que no hagamos, ¿para qué vamos? Yo estoy platicando con algunas amigas diputadas y especialmente mujeres, porque tenemos que hacer algo disruptivo. Tenemos que hacer algo para que el presupuesto por lo menos les cueste trabajo aprobarlo como lo han aprobado en estas últimas 2 años, presupuestos de egresos del 2019 y el 2020, que fueron terribles. Viene peor, ¿no? Hay que buscar algún mecanismo de fuerza. Yo lo único que quisiera pedirles es que revisen nuestros trabajos. No todo lo que está en cámara es malo. Tengo compañeros que han dado una lucha, por ejemplo, mi compañero Mario Mata, que da una lucha permanente en Chihuahua por defender el agua y ha sido desacreditado, descalificado, en fin, y está todo el tiempo. O un compañero, Absalón García de Jalisco, que todo el tiempo está con el tema de campo y se pronuncia y busca y presenta. Y como ellos,
mi compañera Ania Gómez de Nuevo León. Digo, hay de todo, también debo decirlo, en todos los partidos políticos, pero hay gente muy valiosa también. No todo es malo, no todo es malo que estamos haciendo desde esta parte. Y Olga, exíjanos también, es cierto, exíjanos y ayúdennos a ir juntos, ¿no? A nosotros en Jalisco nos están ayudando muchísimo, todos. Qué bueno, Olga, me da muchas gracias. Mucho gusto. Adriana, aquí hay un punto que tocaste que levantó realmente interés en el sentido de que estamos en una crisis de polarización. Pusiste el ejemplo de Chile, podríamos agregar el ejemplo de Estados Unidos, economías bollantes que están sufriendo por la polarización, y esto eventualmente conduce a la ingobernabilidad. Y no solo eso, con la pandemia, con el desempleo, con la pobreza y con el incremento en la delincuencia, pues realmente es una situación que todos debemos cuidar. Hay una llamada el 6 de junio de 2021 de unidad. Hay una llamada donde tenemos, como dicen aquí, la pregunta, cuidar mucho lo que es el choque personal, sí. evadir eso y entrar en el debate con empatía y respeto a la pluralidad. Esto es importante. Ahora, la pregunta directa va hacia el PAN y su militancia. ¿Qué van a hacer para reunificar, fortalecer un partido con gente muy valiosa? ¿Qué piensas que se debe hacer con Margarita y con Felipe Calderón, ahora que no tienen un partido y que pueden seguir una ruta ciudadana o fortalecer un partido? Será decisión de ellos, por supuesto. Pero, ¿qué es tu pensamiento personal? Yo sé que cuando seas presidenta del PAN nos das la posición del partido, pero pues eso todavía no. Pero hoy en día, ¿cómo no perder esos talentos? Y cómo unificar a los partidos y cómo unificar a los ciudadanos en el sí. Vamos todos juntos, porque la última llamada para la democracia y la libertad es el 6 de junio de 2021. Bueno, yo tuve 2 semanas un poco agitadas, casi 3 semanas un poco agitadas por unos asuntos incluso personales de salud, que afortunadamente ya todo está bien. Pero lo que he estado haciendo con algunos amigos y amigas, por cierto, aquí está mi querida amiga Batiquena de San Luis Potosí, tengo amigos que están, por ejemplo, Susana Mendoza de Jalisco, o amigos panistas y expanistas con los que queremos juntarnos y contribuir a buscar, a luchar por estas causas, ¿no? Nuestras diferencias son mucho menores, Francisco, que los problemas que México tiene. Nosotros nos estamos enfrentando a las candidaturas, quién es mejor candidato, y yo prefiero esta candidatura a la otra, pero el problema del día a día después no nos va a dar oportunidad a todos de decir voy por esta candidatura. Por eso yo tomé la decisión de no participar en Tlaxcala, porque no quiero ser el factor de división aquí en el estado, de empeñarme en ser candidata, y para decir, bueno, si yo no soy, nadie puede ser, ¿no? Creo que no. Tenemos que buscar un mecanismo que nos ayude a quitarnos la soberbia. Los partidos políticos y a muchos militantes a veces somos un poco soberbios. Yo le tengo un gran cariño y respeto al presidente Calderón, especialmente fui su colaboradora muchos años, fue un equipo en el que me formé. Hay cosas en las que no coincidí que se saliera del partido. Lo digo abiertamente, se lo he dicho a él. Yo creo que el honor más grande que un militante de cualquier partido puede tener, ser presidente de su partido, presidente de la República, coordinador de su bancada. Eso, por supuesto que yo creo que nadie debe agradecerlo. Sin embargo, hubo diferencias que tenemos que solventar. Lo que pasó en el 2018 no debe ser motivo para no intentarlo. Yo haré mi esfuerzo. He tenido algunos mensajes y charlas, ¿no?, con amigos y amigas que queremos al presidente y a Margarita, y ellos saben que tienen amigos dentro del PAN también, y saben que no por eso vamos a tener una diferencia con el PAN, con los de adentro. Las capacidades de todos nos pueden ayudar a mejorar esta institución. Ser candidato, buscar las candidaturas siempre nos divide a todos y a todas, pero yo también quiero decirles que quizás este es el momento de que quienes no vamos a ser candidatos hagamos todo lo posible por ser factor de unidad entre quienes sí lo van a hacer y buscar que ganen sus distritos, ganen sus municipios. No es una tarea fácil, le corresponde por supuesto a la institución, al presidente del partido y a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, pero
tenemos que buscar la forma de que se escuche un poco más. Yo empecé, Francisco, hace cerca de 2 meses un poco con este grupo de amigos, Paco Paredes, Carlos Reyes, también de Chihuahua, de Baja California, a hacer un ejercicio que se llamaba Una mirada al pan desde la opinión pública. Invitamos a gente como Pablo Iriar, como Saraí Aguilar, como Miguel Ángel López Farías, que nos dijeran cómo ven el pan. Nos dieron una arrastrada un poquito fuerte, pero es bueno escuchar también las cosas que ustedes están viendo que no estamos haciendo. Hoy creo que algo que no estamos haciendo es abrir el pan. Necesitamos un poquito buscar la forma de que los perfiles ciudadanos tengan 2 cosas. Por supuesto, las ganas de cambiar este país, pero también que tengan las ganas de ir a territorio a buscar los votos, porque de eso se trata. Es decir, creo yo, y se los dice alguien que es diputada de la lista nacional, después de haber sido 2 veces candidata a gobernadora, creo yo que lo que necesitamos es a la mejor gente en calle, haciendo lo propio. Y no es la mejor gente porque sea mejor que otra, es la que en este momento el perfil sea para ir a buscarlo. Hacer campañas en tierra es muy difícil, Francisco. Es muy difícil en un ambiente en el que electoralmente cuesta trabajo convencer a las personas. Tenemos que luchar contra la apatía que hoy varias personas tienen porque no nos ven con esas ganas. La gente, como hay un descrédito permanente y el presidente se le ha pasado diciendo estos panistas de lo peor, nos eligió como sus adversarios, ¿no? Nos descalifica porque ideológicamente sí somos distintos, porque sí tenemos una diferencia ideológica, ¿no? Debo decir algo también, tienen más afinidad con el PRI y pueden hacer más acuerdos, bueno, porque el origen también es el mismo, de la mayor parte de ellos. Entonces, eso es muy difícil. Nosotros tenemos que aprender a leer eso y tenemos que entender en dónde podemos ganar y tenemos que apostarle a la generosidad también de algunos, ¿no? Y bueno, yo espero ya poder empezar con el arranque de esta recabación de firmas con esta causa de niñas y niños con cáncer para intentar motivar a los panistas y expanistas y pedirles, porque medio alcancé a leer que aquí hay algunos expanistas, decirles, no se puede quitar uno la camiseta tan rápido. Los que son del Chivas le van al Chivas y no se pasan a la América tan fácil. Los que son del América no se pasan a las Chivas tan fácil. Los panistas siempre van a tener una sangre azulita aquí, ¿no? Yo ando de verde, pero porque me gusta el verde, pero el azul es mi color favorito y el blanco también. Entonces, podemos hacer algo. Yo los quiero invitar a que empecemos y que no nos olvidemos del origen que tuvimos. Y el origen fue así, ciudadano. Un origen que no tenía una militancia clientelar. Cometimos errores pensando que los programas clientelares podían ayudarnos y entonces dejamos nuestra base, que era la base ciudadana. Eso es un error que no podemos volver a cometer. Queremos ir a buscar a los beneficiarios de los programas. Los beneficiarios de los programas, decía Carlos Castillo Peraza, no pueden pensar en votar si tienen ganas de comer, si tienen hambre en este momento. Entonces, yo les pido a aquellos que son expanistas, que nunca han dejado de ser panistas, que hagamos todo lo posible por regresar a la vida institucional del PAN. No va a ser fácil la primera entrada, no va a ser sencillo también encontrarnos con algunas generaciones que llegaron en helicóptero y que la tierra no les ha sido tan fácil, pero si intentamos todos poner de nuestra parte, podemos dar el paso poco a poco y yo estoy segura que podemos tener una institución sólida. Hermosa Adriana, yo soy de esas expanistas, pero de corazón azul, que todavía late en azul. En verdad, yo te agradezco muchísimo porque nos has dado un gran panorama de lo que hoy vive en nuestro país y desde tribuna prácticamente, sobre todo lo que hoy estamos viviendo desde la tribuna, sino también en nuestros propios hogares. Y por otro lado, efectivamente, ni ustedes pueden solos. Ayer estaba yo viendo cómo Kenia, Xochitl y Gustavo Madero y otros senadores estaban haciendo realmente un escándalo afuera del Senado por evitar que los fideicomisos se extinguieran y desgraciadamente no tuvieron el suficiente apoyo para poder lograr lo que se necesitaba. Hoy te quiero decir que desde Sí por México nos sumamos a la lucha por los niños con cáncer, los niños y las niñas con cáncer. Estamos con ustedes para apoyarlos en el momento que ustedes empiecen a presentar las iniciativas
críticas e incluso la discusión, estaremos ahí presentes todos nosotros con las medidas sanitarias que se requieran, no solo en el ámbito presencial, sino también en todos los espacios donde podamos hacer todo el movimiento que se requiera social para apoyarlos a ustedes, porque efectivamente nadie puede solo. Y a nuestra audiencia decirles que efectivamente, como bien lo dice la diputada, no necesitamos estar sufriendo una situación para poder involucrarnos y ser empáticos con las personas que hoy tanto necesitan de la unión de la sociedad para sumarlos a las causas. Pues yo te agradezco, preciosa, ha sido un honor tenerte con nosotros, tu información ha sido valiosísima, se quedó el chat llenísimo, ya lo guardé, te lo voy a hacer llegar con todo el cariño para que tú veas cómo te quiere la gente, nosotros también, ¿verdad? Eres una persona muy humana, muy bella, muy trabajadora, una gran guerrera. Pues bueno, te agradezco muchísimo, les agradezco a todos. Antes de que te vayas, espérame, no te vayas porque te vamos a despedir como te mereces. Quiero decirles a todos que el próximo martes tendremos a Gabriel Cuadri y aquí los esperamos. Ya pueden abrir sus micrófonos para despedir a nuestra querida diputada como ella se merece. Un fuerte abrazo. Felicidades, bravo. Bravo, Adriana. Gracias, Adriana. Muy bien, Adriana. Hay que seguir adelante. Felicidades, Adriana. Ya volveremos al PAN. Gracias. Felicidades, próxima presidenta. Saludos, Pati. Felicidades, Ya quedaste Adriana. destapada, Felicidades, ¿eh? Adriana, desde Ciudad Ahora, Sonora. Muy orgullosos. Gran trabajo, sí, por México. Felicidades. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. No tenía candidato a presidente del CEN, pero ahora ya tengo candidata. Gracias, Francisco. Gracias. Esperemos los momentos. Marta García. Un abrazo, buenos días. Claro, esperemos los tiempos. Saludos, Marta. Gracias, mi Los Bati. ciudadanos de Sí por México estamos contigo, Adrián. Gracias, Claudia. Gracias. Lo que se ofrezca, Adriana, en Ciudad Obregón, Sonora. Javier, me Ya somos dos, Adriana, ya somos dos. Gracias, Javier. Gracias. De Mérida, Yucatán. Gracias, Patricia. Crear Acción Nacional. Gracias. Gracias. José Antonio Crespo. Martita García Müller. Gracias, Miguelita. Qué gusto verlo. Qué gusto que sí, México, sí por México y el PAN estén interactuando. Gracias, Martita. Acá te necesitamos, Martita, te necesitamos en el PAN. Ahí vamos. Sí, amiga linda, sí. Saludos, Adriana. Despedida de mí, te quiero. Muy bien, Adriana. Y el Sonora con oro, ahí está Tlaxcala, ¿eh? Gracias por eso, muy amable. Amarillo de riesgo, que es el riesgo moderado.